Un saludo cordial para todos y todas ustedes, estudiantes de Desarrollo Humano y Globalización. Espero que este receso de Semana Santa lo hayan aprovechado junto con sus familias para descansar un poco más de todas estas tareas de la universidad y bueno, que en definitiva la estén pasando bastante bien. Vamos a dar inicio a esta videoclase o audio clase con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos que se han trazado un grupo de naciones a nivel mundial con el objetivo de reducir la pobreza, de generar acciones económicas, sociales, en favor del ambiente o con buenas prácticas ambientales. Ya vamos a ver en detalle en qué consisten ellos, pero tienen un antecedente que es donde me quiero centrar en estos momentos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tuvieron un antecedente grande, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se llamaron así porque fueron adoptados por un grupo también de naciones del mundo en el año 2000 para que tuvieran una vigencia entre el año 2000 y el año 2015. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible van desde el año 2015 al año 2030. ¿Qué eran entonces esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM? Eran una hoja de ruta es un documento que le indica a las naciones qué acciones deben realizar para pasar del estado inicial en el que se encuentran a un estado final, es decir, 15 años después. El estado inicial era en el año 2000 y el estado final en el año 2015. Entonces, ¿qué tipo de acciones deben implementar para poder alcanzar los objetivos que se trazaron? ¿Cuáles eran esos objetivos? 8. Esos objetivos, 8. Los objetivos que ellos se trazaron fueron erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otro tipo de enfermedades, por ejemplo la malaria, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una apropiación mundial para el desarrollo, una asociación mundial para el desarrollo. Cuando hablamos de hoja de ruta, no necesariamente tenemos que hablar de los ODM. Una hoja de ruta es un documento que sirve para cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes tienen su propio proyecto de vida y dicen, tengo 20 años, cuando tenga 40, yo quiero haber alcanzado tales objetivos, haber terminado mi carrera, tener una maestría, tener mi propia empresa, tener una familia, haber viajado, etc. Entonces, su punto inicial es hoy, año 2020, y su punto final es el año 2040. Los objetivos son estos que acabo de nombrar, ¿verdad? Desarrollo profesional, desarrollo familiar, desarrollo personal, desarrollo cultural, por ejemplo, para ustedes mismos. Y la hoja de ruta les va indicando cuáles son las actividades que ustedes deben desarrollar en este periodo de tiempo, desde el año 2020 al 2040, para poder alcanzar esos objetivos. Y hay una serie de indicadores que les van diciendo ustedes mismos diseñan esos indicadores, les van diciendo si van alcanzando ese propósito o no. Por ejemplo, la meta es 2023, haberme graduado de profesional. Entonces los indicadores les van diciendo si ustedes van a medir si ustedes lograron cumplir con el número de semestres en el año, ¿no? Pudimos hacer 2 semestres, el indicador va bien. Pudimos hacer un solo semestre, el indicador va mal, de acuerdo con las metas que se vayan trazando. Entonces, cuando hablamos de hojas de ruta, es ese conjunto de actividades. En este caso, que se trazaron las naciones para poder alcanzar estos 8 objetivos que les acabo de nombrar. Digamos, como el énfasis de estos objetivos de desarrollo del milenio fueron o se centraron en la reducción de la pobreza extrema, ¿cierto? Básicamente allí está casi que todo el engranaje de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, vamos a mirar acá una cosita. Sí.
En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, se trata de una nueva hoja de ruta que representa una oportunidad para incorporar las lecciones aprendidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿cierto? Como aquí ya hubo unas actividades, hubo unas metas, hubo unos indicadores que le iban indicando, valga la redundancia, los países iban alcanzando, ¿no?, esos propósitos. Todos estos objetivos, metas, actividades generaron un aprendizaje. Se dieron cuenta las naciones si iban obrando bien o si iban obrando mal. ¿Qué actividades o qué controles realizaron para poder ajustar los indicadores, para poder ajustar las metas? Y con base en todo ese aprendizaje se formularon los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos que es una versión adaptada a una nueva época, aunque han pasado apenas 15 años. Digamos que hubo un cambio grande, un salto grande entre el año 2015, el año 2000 y el año 2015, y se tuvo que adaptar la hoja de ruta a las nuevas realidades. Por ejemplo, ¿qué nuevas realidades se presentaron? Que hubo un incremento en la brecha tecnológica. En el año 2000, pues ya existían unas plataformas tecnológicas, un acceso a Internet, una alfabetización digital, pero 15 años después se incrementó el número de personas que no estaban incluidas o que no eran alfabetas digitales, que no tenían acceso a Internet. Entonces, lo que es, en un inicio, en el año 2000, se vio como un gran invento, como una gran oportunidad, que fue todo el acceso al Internet, a las plataformas digitales, se convirtió en el año 2015 en una nueva forma de exclusión, porque millones de personas no tenían acceso a Internet, por ejemplo. Eso generó lo que se llama brecha o una distancia, esa distancia se incrementó entre los que tenían y los que no tenían acceso a Internet, por ejemplo. Lo segundo es que hubo mayor conciencia del cambio climático. Está científicamente comprobado que obviamente la Tierra, nuestro planeta, sufre una serie está evolucionando constantemente, se está moviendo, ¿verdad? Se está reacomodando. Pero se ha comprobado científicamente que ese cambio o esa reacomodación de la Tierra se ha acelerado por la actividad del ser humano. Y ese cambio que se ha dado en el clima es fruto precisamente de la actividad humana y no ha sido un cambio para bien. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una serie de indicadores que nos están diciendo que el cambio climático pues, está perjudicándonos, está perjudicando a todos los ecosistemas y al planeta mismo. Hay un incremento del nivel del mar, hay un descongelamiento de los polos, hay mayores partículas en suspensión, mayor deterioro de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad. Entonces son una serie de indicadores que nos están diciendo que estamos actuando mal. Entonces, el escenario en 2000 era uno y en el escenario en el 2015 es otro, peor en el año 2015 en cuanto a cambio climático. Entonces son solamente dos aspectos que llevaron a más aspectos, pero quise nombrar estos dos que llevaron a las naciones a replantear los objetivos de desarrollo del milenio. En 15 años pues cambiaron muchos aspectos, por lo tanto debía hacerse o crearse una nueva hoja de ruta. Las Naciones Unidas, que es el organismo supranacional que está impulsando estos objetivos de desarrollo sostenible, pues considera que estos objetivos de desarrollo son o representan una oportunidad precisamente para incorporar esas lecciones aprendidas, pero con un nuevo enfoque. El enfoque ya no es solamente la reducción de la pobreza, sino básicamente la sostenibilidad, como su nombre lo indica, y ya hablaremos de sostenibilidad. La otra diferencia es que se amplía la agenda a 17 objetivos y 169 metas. Miren que aquí eran apenas 8 objetivos, acá estamos hablando de 17 objetivos. Y el periodo que se comprende es de 2015 a 2030, porque hace parte de lo que se llama Agenda 2030 o 2030. Paso a la diapositiva número 2. Para la ONU es importante tener una visión colectiva clara que se combine con metas específicas para medir los avances. Esta es una gran lección aprendida de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cuando hablamos de visión colectiva, es que los países a nivel interno puedan entender que un objetivo de desarrollo sostenible se alcanza de manera integral solo si se tienen en cuenta los demás objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, nosotros queremos tener ciudades inteligentes. Nosotros queremos tener ciudades sostenibles. No vamos a alcanzar esas ciudades sostenibles si no le ponemos freno al consumo.
con el cual tiene, ese es otro objetivo de desarrollo sostenible, consumo responsable. ¿Por qué? Porque vamos a estar generando más. Si no somos consumidores conscientes, si no somos consumidores sostenibles, vamos a seguir generando basura, muchísima basura. ¿Y qué sucede con la basura? Que puede ser un negocio, pero también puede ser un factor contaminante. Ustedes han escuchado hablar de una isla de plástico en el Pacífico, que es del tamaño, si mal no estoy, del estado de Texas, en Estados Unidos. Eso, entonces estamos hablando de un factor contaminante como es el ser humano a través del hiperconsumo. De eso hemos hablado un poco en clase. Entonces, cuando hablamos de tener una visión colectiva, es que todos los objetivos de desarrollo sostenible están integrados. No podemos alcanzar uno de manera total si no tenemos en cuenta los otros. Eso a nivel interno de los países. Pero también los países deben tener una visión colectiva. No se podrá alcanzar la Agenda 2030, es decir, no se podrán alcanzar todos los objetivos que se han planteado a nivel de sostenibilidad si los países no tienen una visión colectiva. Por ejemplo, Estados Unidos tiene solamente el 4% de la población mundial, pero genera el 25% del consumo de combustibles fósiles. Por eso es que hace tanta guerra, ¿no? Por eso se quiere meter, en un paréntesis, por eso se quiere meter en Venezuela, porque sabe que tiene grandes reservas petroleras. Entonces, un 25% del consumo de los combustibles fósiles de todo el mundo para el 4% de la población. Eso es altamente contaminante, eso es una desproporción. China origina el 47% de la contaminación atmosférica. Coca-Cola es una de las empresas que más plástico genera. Nestlé, una de las empresas más contaminantes, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en reducir las emisiones de gas carbónico, si no nos ponemos de acuerdo entre países para reducir los residuos sólidos, si no nos ponemos de acuerdo como consumidores para ser responsables a la hora de consumir, si no nos ponemos de acuerdo para pasar de unas energías fósiles o combustibles fósiles a energías renovables, no vamos a alcanzar esos objetivos de sostenibilidad, que lo que tienen en el fondo es una pretensión de generar un planeta donde todos podamos vivir, no solamente seres humanos, sino las demás especies, que no nos vayamos a acabar a las demás especies ni nos acabemos a nosotros como especie. O sea, el alcanzar los objetivos no es un fin en sí mismo, alcanzar los objetivos es porque realmente lo que queremos es ser sostenibles, amigables con el planeta y obviamente con nosotros y las demás especies. ¿Cuáles son las metas, algunas de las metas que se propusieron? Pues esta es una lección aprendida, ¿no? Una de las metas o algunas de las metas que se lograron con los objetivos de desarrollo del milenio. Estamos hablando a nivel general. Cuando ya hablamos a nivel de país, estas metas pues van a cambiar. Habrá países que no las cumplieron, otros que las cumplieron poco, otros las cumplieron un poco más y quizás algunos las habrán alcanzado o cumplido de manera total. Se dice que la tasa de pobreza extrema se ha reducido a la mitad y continúa disminuyendo. Entonces uno comienza a decir, bueno, quizás en algunos países sí, gracias a unas políticas de erradicación de la pobreza. Por ejemplo, Polonia ha logrado reducir el índice o el número de personas que estaban en pobreza. Colombia, también estadísticamente, hay menos pobres que hace, en este caso, ya 20 años, ¿verdad? Se ha reducido la tasa de pobreza. Que nosotros no la percibamos es otra cosa. Que creamos que la metodología de medición de la pobreza, al haber cambiado, generó esa falsa sensación o falsa información de que haya menos pobres en el país, es otra cosa. O sea, son aspectos que están dentro del debate, lo hemos discutido en clase. Pero para la ONU, por ejemplo, Colombia es un país que ha logrado reducir su pobreza. Más niños que nunca asisten a la escuela primaria, entonces hay mayor cobertura en educación. Que sea educación de calidad es un cuestionamiento. Que sea una educación pertinente, que transforme la sociedad, es otra. Que los niños y niñas que asisten a la escuela en mayor número en estos momentos puedan ingresar al bachillerato o terminen el bachillerato o asistan a la educación superior, como lo vimos en la clase pasada, es otro cuestionamiento. La mortalidad infantil ha disminuido drásticamente. Esto, pues, básicamente a mayor conciencia y a mayor educación en este sentido, ¿verdad? Hay unas enfermedades que se llaman enfermedades prevalentes en la infancia. Hasta los 5 años, pues hay un grupo de enfermedades que atacan especialmente a los niños. Hasta los 5 años hay un grupo de enfermedades que atacan específicamente a los seres humanos
y que se han venido reduciendo, por ejemplo, una gastroenteritis, un tifus, ciertos tipos de influenza, gracias a que se ha mejorado o ha disminuido la mortalidad infantil, a mayor cuidado con la provisión de agua para los niños y niñas, a mayor nutrición o mejor nutrición, pues, al desarrollo y aplicación de vacunas, a la mayor educación que tienen los padres. Entonces, eso se ha visto reflejado en esta mejoría del indicador, que no es más que, pues, vidas que se salvan. Alrededor de 2.600 millones de personas tienen ahora acceso a mejores fuentes de agua potable. No hay otro cuestionamiento, las que existen se están secando, se están contaminando. Bueno, no todos estos factores que se ven como tan bonitos aquí por las Naciones Unidas, pues son absolutos. Hay cuestionamientos que se les pueden hacer, pero digamos que sí es una información fidedigna. Las inversiones específicas para luchar contra la malaria, el VIH-Sida y la tuberculosis han salvado millones de vidas, y eso es verdad. Hace 15 años, pues muchas personas no tenían conocimiento de los tratamientos que deben seguir las personas que tienen este tipo de enfermedades. O había mucho estigma, por ejemplo, en el caso del VIH, con las personas que sufren esta enfermedad o que están infectadas. Entonces, había mucha estigmatización, poca información, poco acceso a los tratamientos y eso se veía reflejado en mayores muertes o mayor número de muertes. Ya se ha ido reduciendo, por lo menos se ha invertido más en la lucha contra estas enfermedades y eso se ha visto reflejado en la reducción de infecciones. Bueno, o por lo menos en mejores tratamientos. Paso a la diapositiva número 3. La pregunta específica, ¿cómo le fue a Colombia con los objetivos de desarrollo del milenio? Es decir, ¿se le cumplieron algunas metas? Pues vamos a ver meta por meta lo que nos dicen las Naciones Unidas. Lo primero que nos dice es que 6.7 millones de colombianos han superado su condición de pobreza y 3.5 millones han salido de la pobreza extrema. Año 2010, año 2000, nosotros hasta el año 2015 tuvimos dos gobernantes, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Yo recuerdo que eran muy incisivos en los indicadores, tanto de desempleo como de pobreza. Yo recuerdo muy bien que ellos se gastaban bastante tiempo hablando de estos temas. ¿Por qué? Porque estos indicadores de pobreza y de desempleo, si son negativos, entonces van a generar una opinión pública desfavorable. Si son positivos, van a generar la sensación de que el país va por buen camino, por lo menos a nivel mediático, a nivel de medios de comunicación. Entonces ellos hicieron mucho énfasis en programas de reducción de la pobreza, como Familias en Acción, ¿verdad? O del adulto mayor, o mejorar o incrementar la inversión para los programas de permanencia en la escuela, las famosas ayudas del bienestar o de los alimentos, de la alimentación escolar. Eso en cifras se puede sustentar, porque ellos hacían su rendición de cuentas y se evidenciaba. Lo que hemos hablado en clase es que estos focos o estas áreas de reducción de la pobreza o de desempleo se prestan para ser focos de corrupción. Entonces uno dice, se invirtieron, si ese es el indicador, cuánta plata se ha invertido en la alimentación escolar, entonces estamos diciendo, estamos bien. ¿Cuánta plata de la que se invirtió realmente mejoró las condiciones de vida de niños y niñas, por ejemplo? Menos, porque entonces se robaron parte de esa plata. En fin, todos estos indicadores tienen sus cuestionamientos, pero esta es la información oficial que nos brinda tanto el gobierno como la ONU. Sin embargo, dice el informe de cómo le fue a Colombia con los objetivos de desarrollo del milenio, existen aún profundas diferencias entre las zonas urbanas en cuanto a pobreza y pobreza extrema y rurales. En las zonas urbanas, la pobreza es del orden del 25% y y en la zona rural la pobreza es del orden del 41%, es decir, hay más pobres, casi el doble de pobres, bueno, casi el doble no, pero un porcentaje bastante alto de pobres más en la zona rural que en las zonas urbanas. Y persiste la pobreza en los departamentos históricos, como el Chocó, la Guajira y el Cauca. Cuando digo históricos es que históricamente han ocupado los los principales lugares como los departamentos más pobres. Ahí también habría que incluir como en el cuarto allí a Córdoba.
En estos departamentos, Chocó, La Guajira y Cauca, la pobreza es superior al 50%. Más de la mitad de la gente que vive allí, pues, es pobre. En cuanto a educación básica, se cumplió la meta en un 100%. La cobertura en educación media, es decir, los grados 10 y 11, está en el 78%. Estamos hablando del año 2014, ¿no? ¿Por qué del 2014? Porque este es el corte que hacen con respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recordemos que se hizo en 2014 y ya iniciaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Entonces uno dice, se cumplió la meta del 100% en educación básica, pero ¿es de calidad? Lo que preguntábamos hace un momento, o lo que yo preguntaba hace un momento, no sabemos. O intuimos que no es de calidad, o evidenciamos todos los días que no es de calidad. Miren nada más, con esta pandemia del coronavirus, si algunos de ustedes que están en el área, en la universidad, han tenido dificultades de acceso a Internet, ahora imagínense a esos niños y esas niñas que están en zonas profundas, zonas rurales profundas, sin un acceso siquiera a un celular. Por ejemplo, se les ve vulnerado su derecho a la educación porque no puede, no hay manera. Entonces, hablamos de cobertura, pero una pandemia a nosotros nos desestabiliza, ¿verdad? Bueno, la meta a 2015 era del 93% y entonces se estaba trabajando en el 2014 para alcanzar ese porcentaje. No se alcanzó, el 78% de cobertura. Lo que dice la ONU es que, y lo vimos en la clase pasada, es que el no finalizar la educación básica o el no acceder a educación superior incide en la pobreza, porque un significativo número de jóvenes no se gradúan, no pueden acceder a un mercado laboral en unas condiciones, en unas mejores condiciones. Eso lo vimos a través de un embudo, cuántos estudiantes salían de la primaria, cuántos ingresaban al bachillerato, cuántos salían del bachillerato, cuántos ingresaban a la universidad, por ejemplo, y cuántos de esa universidad se graduaban. Espero que todos los que están en la universidad, en la Pontificia Bolivariana, se logren graduar, que no haya ningún problema. En una tercera meta dice que se destaca un aumento en la participación política de las mujeres y en la reducción de brechas en el mercado laboral. Entonces, nuevamente la palabra brecha, ¿verdad? Esa distancia que hay entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso, los que tienen satisfechas sus necesidades y los que no tienen satisfechas sus necesidades. En este sentido, lo que dice la palabra brecha se refiere al mercado laboral. Se hablaba de una disparidad, es decir, una diferencia entre el ingreso de las mujeres y el ingreso de los hombres. Entonces, cuando se habla de brechas en el mercado laboral es que los hombres estaban ganando mucho más que las mujeres en las mismas condiciones. Por ejemplo, en Colombia hay un estudio que indica que las mujeres ganan un 17% menos que los hombres en puestos de iguales, similares. Por ejemplo, es como si mi compañera Paola y yo, que estamos en el mismo centro de formación humanista, estando en el mismo escalafón docente, ganara un 17% menos que yo de salario solo por el hecho de ser mujer, más o menos sería un ejemplo. Bueno, entonces lo que dice aquí es que sí se ha reducido esa brecha, es decir, que ya están ganando lo que deben ganar porque no hay ningún sustento para decir que un hombre debe ganar más que una mujer en igualdad de condiciones, ¿cierto? Si están capacitados de la misma manera, el mismo cargo, ¿verdad? No habría una razón para que ganar menos. Por otra parte, sobre violencia intrafamiliar, Colombia registró 76.000 denuncias. Eso es mucho. Imagínense, hagamos el cálculo. ¿Cuántos son 76.000 entre 365? ¿Cuántas denuncias de maltrato o de violencia intrafamiliar se están dando en Colombia por día? Bueno, habría que hacer el cálculo, pero imagínense aquí ya. Esto nos está indicando que son demasiadas. De estas denuncias de maltrato intrafamiliar, 48.000 corresponden a violencia de pareja. Una de las más altas de los últimos 9 años. O sea, en vez de ir avanzando en este indicador, vamos en retroceso, o íbamos en retroceso. Eso no ha cambiado. Miren nada más que ahora con el tema del aislamiento o del confinamiento, digámoslo así, en las casas, se ha incrementado la violencia de pareja. Hombres que golpean a las mujeres y en menor medida, mujeres que golpean a los hombres. Y bueno, estoy hablando de la violencia física, porque existe maltrato, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, ¿verdad? Bueno, y de estas denuncias, de estas 48.000 que corresponden a violencia de pareja, en un 85% de estas 48.000, el 85% eran casos de mujeres. Entonces,
¿Por qué uno hace tanto énfasis en la violencia contra la mujer? Si uno dice que hay hombres que son maltratados por sus mujeres. Porque si bien es tan grave la violencia de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer, porque ambos merecemos respeto, dignidad, etcétera, o tenemos dignidad, la mayoría de los casos, un 85%, y esto se corresponde con el porcentaje en otros ámbitos, en otros años, el 85% corresponden a maltratos de hombres hacia mujeres. Entonces hay que frenar, stop, stop, no más violencia hacia las mujeres, ¿cierto? Desafortunadamente, este indicador no se cumplió y cuando decimos no, el indicador no por sí mismo, sino que desafortunadamente todavía nos seguimos matando entre nosotros, incluso entre personas que deberían estarse amando. Hay un dicho viejo que resume muy bien esto y es porque te quiero te aporrio. Hay personas que creen que demuestran su amor hacia la otra persona maltratándolos o celándolos. En fin, si no te cela, no te quiere, ¿no? Eso hay que irlo desmontando. Paso a la diapositiva número 4. Otra meta, otra información sobre cumplimiento de meta de las metas o de los objetivos de desarrollo del milenio en Colombia. Nos dice que a pesar de la reducción de la mortalidad infantil en los últimos 15 años, anualmente mueren 7.600 niños y niñas menores de un año. La tasa de mortalidad infantil es mayor en zonas rurales que en las urbanas. Uno dice, ¿por qué? Hombre, porque en las zonas urbanas, en las zonas rurales hay menor acceso a información sobre prevención de enfermedades. Hay peores servicios de salud. La distancia hace que las personas de pronto se abstengan de ir a una consulta de crecimiento y desarrollo. Si hay alguna enfermedad, entonces existen personas que se automedican o que siguen las indicaciones de una persona que no es profesional en la salud, por ejemplo. Entonces preferimos darle a un niño el agua de yo no sé qué cosa, cuando el agua de yo no sé qué cosa sirve para algo, pero no para curar un mal que no ha sido diagnosticado, por ejemplo. Entonces hay unos factores de ignorancia frente al tema, de unas costumbres arraigadas en las comunidades, de malos servicios sanitarios que inciden en que los niños y las niñas estén muriendo. El país ha avanzado en la reducción de la mortalidad materna, sin embargo, mueren casi 400 mujeres al año por causas asociadas al embarazo y al parto. El 18% de las muertes maternas se produjo en mujeres entre 10 y 19 años de edad, embarazo adolescente. El 24% de la mortalidad materna ocurrió en población afrocolombiana y pueblos indígenas. Entonces, este indicador hizo generó que se hiciera un llamado a las autoridades para que estuviera prestando mayor atención a esta población que ha sido históricamente vulnerada, población afrocolombiana, población indígena y población campesina, ¿verdad? Por último, las defunciones por VIH-Sida fueron casi 2.400 en 2013. Aumentó en más de 100 casos de mortalidad respecto a 2012. Entonces hubo un aumento en muertes a causa del VIH. Paso a la diapositiva número 5. Ya estas son las dos últimas informaciones sobre el cumplimiento de los ODM en Colombia. Dice que hay un crecimiento tecnológico importante. En 14 años se logró crecer a nivel de tecnología, pero este crecimiento está centrado en las grandes ciudades. Es por eso que se habla de la brecha o distanciamiento digital que afecta particularmente a las zonas rurales, en donde el acceso a estas herramientas es menor. Bueno, muchos de ustedes lo están viviendo. Me escriben, profe, yo no tengo acceso a internet. Profe, yo tengo un celular y me tengo que subir en una loma o en la vareta del corral. Digo el milagro, pero no el santo. Algunas estudiantes de cualquier curso me han dicho que han tenido que subirse una loma para recibir la señal o que les lleguen las diapositivas o los audios de estas clases, ¿verdad? Eso denota que no hay una cobertura completa o de calidad que les permita a las personas en la zona rural acceder a algo tan básico y tan importante como es la educación. Y nosotros que estamos en la ciudad, pues a veces no aprovechamos esas herramientas para formarnos. Entonces, este gobierno, pues, haciendo como una actualización del dato, pues, ha hecho un énfasis en la economía naranja. Y la economía naranja, que es la industria creativa y cultural, tiene un fuerte componente tecnológico. Entonces, cuando uno comienza a mirar en qué consiste el programa de industrias creativas y culturales del gobierno, se da cuenta que hay un mayor énfasis en plataformas tecnológicas, pero que esas plataformas tecnológicas o ese acceso a Internet, esa cobertura,
digamos, todavía se está centrando en la zona urbana. Todavía falta mayor acceso a la zona rural, pero eso tiene que ir de la mano de una educación de calidad, porque ¿de qué me vale tener acceso a mi internet si no sé leer ni escribir, si no sé leer ni escribir de manera crítica, si no tengo unos criterios para decantar qué información o discernir o entender qué información es verdadera o es falsa? Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, salen muchos cuentos, que si usted se encuentra un pelo en una Biblia, lo hierve, usted se cura el coronavirus. Hay gente profesional que cree en eso. Entonces ahí se denota que la educación, tienen acceso a internet o a una red social, pero no tienen un criterio para juzgar la validez o la lógica, ni siquiera la validez, sino la lógica de un postulado como esos. Bueno, yo espero que ustedes no crean en esas cosas. La última información referida a la sostenibilidad nos dice que en Chocó, por ejemplo, que es el departamento más pobre del país, 1 de cada 2 hogares no cuenta con acceso a agua potable en el área urbana y 2 de cada 3 no cuenta con este servicio en la zona rural. Aquí me faltó rural. Esto demuestra que si bien hubo un incremento en la cobertura de acueducto y alcantarillado, se evidencian grandes brechas entre lo urbano y lo rural. Brecha, distancia, repito. ¿Qué ha sido positivo? Que 21.000 hectáreas por año han sido reforestadas. ¿Qué es lo negativo? Que la deforestación supera las 200.000 hectáreas anuales. Entonces se reforesta solamente el 10% de las hectáreas que han sido deforestadas. ¿Qué gran negocio es eso? Mire, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de la Amazonia, donde vemos que se están talando bosques. Pues es una imagen de miles que se pueden presentar. Y en el plan de desarrollo de este año 2020 hay una cota, un tope de deforestación de 200.000 hectáreas. El gobierno dio permiso para deforestar 200.000 hectáreas. Bueno, entonces volvemos a los objetivos de desarrollo sostenible. Ese era el antecedente de estos. Repito, son un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Esta agenda de desarrollo sostenible es la misma agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible se supone que van a ayudar a cumplir los objetivos de esta agenda. Todo esto está propuesto por las Naciones Unidas. Esta agenda 2030 busca entonces erradicar la pobreza, que era lo que buscaban los objetivos de desarrollo del milenio, pero ya se hace énfasis en mejorar las condiciones de vida de la población y lograr la rápida transición a una economía baja en emisiones de carbono. Economía alta en emisiones de carbono, la que está sustentada en combustibles fósiles, es decir, la que está sustentada en el carbón, en el petróleo. Y que esta economía sea resiliente al cambio climático, ¿verdad? ¿Qué significa? Disculpen, que la población sea resiliente al cambio climático, que nosotros podamos superar estos estragos y podamos frenar las actividades que están generando este cambio climático de manera acelerada. Entonces vemos que la sostenibilidad va de la mano de la transición de una economía baja en emisiones de carbono y de la mano de ser amigables con el ambiente para frenar los efectos del cambio climático. Lo que dice la ONU es que si se implementan conjuntamente estos objetivos, pueden promover la prosperidad y la seguridad de las generaciones presentes y futuras. Ahí está otro componente de sostenibilidad, es a futuro. Las acciones que nosotros emprendemos hoy, pues tienen una repercusión hoy y una repercusión en el futuro. Es como si a usted le dan 20.000 pesos para el día, para la semana, 100.000 pesos para la semana. Si agotó todos los recursos el lunes, ya va a sufrir el martes, miércoles, jueves y viernes. Así, a esto se refiere básicamente la sostenibilidad, ¿no? Debe haber recursos suficientes para vivir con calidad todo el resto de la vida, no solamente nuestra, sino de las nuevas generaciones. Si es que las hay, porque al paso que vamos, nosotros mismos vamos a acabar con la especie. Los objetivos de desarrollo sostenible, paso a la diapositiva número 7. Los objetivos de desarrollo sostenible dan forma concreta al desafío de transitar. ¿Cuál es el tránsito? Desde un enfoque basado en el crecimiento económico y el ingreso, hacia un enfoque que incluya las múltiples dimensiones que influyen en el progreso de las personas. Aquí retomo dos conceptos que hemos visto en clase.
Un enfoque de desarrollo basado en el crecimiento económico y el ingreso, es un enfoque basado en la pobreza monetaria o en la riqueza. Y un enfoque integral ya incluye más, incluye múltiples dimensiones. Entonces se está hablando de pobreza multidimensional y desarrollo integral, ¿cierto? Si nosotros pensamos que el desarrollo solamente desde el crecimiento económico y el ingreso, vamos a hacer todo lo posible por crecer económicamente a costa de qué, beneficiando a quién. Entonces, por ejemplo, vemos el bosque, ese que estaban talando. Si lo vemos con un enfoque económico, para nosotros el bosque va a ser una fuente de recursos. Entonces hay 1 millón de árboles y los tengo que talar porque esos 1 millón de árboles me dan a mí $1 millón. Ah, bueno, entonces yo voy a talarlos, porque lo importante es el crecimiento económico y el ingreso de los países. Ahora, si yo veo el bosque, pero aplico un enfoque integral, un enfoque de múltiples dimensiones, yo digo, no, un momento, ahí hay plata y hay $1 billón, ¿verdad? Pero también hay unas emisiones de oxígeno que generan una serie de beneficios para el planeta. Me voy a abstener de cortarlos o voy implementando un plan de reforestación, pero si es en la selva no puedo cortarlos porque hace parte de un ecosistema riquísimo y no solamente es cortar el árbol, sino ahuyentar la fauna, por ejemplo, o destruir unas concepciones ancestrales o el hábitat de unas comunidades indígenas. Entonces, necesito ingresos, necesito generar crecimiento económico a través, por ejemplo, de la industria maderera, pues cultivo, hago arreglos forestales, cultivos forestales y corto la madera que yo mismo sembré. Entonces, estoy generando ingresos y no estoy deteriorando el ambiente. ¿Qué vemos nosotros en el mundo? Que países como Estados Unidos, Brasil en estos momentos y algunos países europeos están implementando unas políticas de crecimiento económico que van en contra del ambiente. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, que es un protocolo que han venido firmando varios países para reducción de los gases de efecto invernadero, de partículas en suspensión que están contaminando el aire. Ese pacto lo firmaron muchos países europeos. Estados Unidos, cuando eso le tocó a George Bush estuvo de acuerdo en firmar el acuerdo de Kioto, pero el Congreso denegó eso porque dijo que si firmaban el acuerdo de Kioto y tenían que comprometerse a reducir en un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero o de gas carbónico a la atmósfera, entonces su economía se iba a resquebrajar. Privilegiaron más la economía, un país altamente contaminante, como lo hemos dicho, y en deterioro del ambiente. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con la pandemia en Estados Unidos? Que no quisieron parar la economía del país porque desestimaron el coronavirus como un asunto de salud pública importante y hoy están, por privilegiar la economía, hoy están sufriendo las consecuencias. Más de casi 600.000, a corte de hoy, casi 600.000 personas contagiadas. Entonces, es un ejemplo también importante de cómo cuando se privilegia la economía hay un deterioro del ambiente, en este caso, pues un deterioro de la salud de las personas. Uno de los principios de los objetivos de desarrollo sostenible es la integración. Entonces me refiero a lo que decía al principio. La integración de políticas públicas significa equilibrar las dimensiones de desarrollo social, crecimiento económico y protección ambiental. Esto no es más que si no se cumple un objetivo de desarrollo sostenible, no se cumple el otro. Si yo quiero generar o crear una ciudad inteligente, una ciudad sostenible, yo no solamente me tengo que centrar en construir unos grandes parques, unas zonas recreativas, ciclorrutas, por ejemplo. Tengo también que sembrar árboles, tengo que evitar que se talen, tengo que generar conciencia ciudadana o educación cívica, tengo que reciclar, tengo que reducir el consumo, tengo que reducir la contaminación de las fábricas, innovar en esas tecnologías no contaminantes, o sea, una serie de factores. A eso se refiere la integración o la integralidad. Pero también se refiere a las políticas públicas, es decir, que yo no puedo generar una política pública de desarrollo social sin tener en cuenta diversas variables. Por ejemplo, Familias en Acción. Es un programa de reducción de la pobreza, lo hemos hablado en clase. No está reduciendo la pobreza porque está atacando y de muy mal manera un solo aspecto que es la pobreza y centrado en lo monetario, en el ingreso. O sea, se ataca la pobreza monetaria con 80.000 pesos mensuales. ¿Cierto? Entonces, ¿quién va a salir de la pobreza con 80.000 pesos mensuales? O con 160.
Nadie va a salir de la pobreza. O sea, a muchos gobiernos les interesa decir que sacaron a la gente de la pobreza porque le dieron plata y después decir, hey, chequeamos esto está bien, esto está bien. Eso no es la manera. Sabemos que desde una perspectiva de desarrollo integral, las personas no solamente necesitan ingresos dignos, también necesitan educación, acceso a salud, vivienda, un ambiente seguro a nivel de seguridad, digamos, policiva, que no pasen problemas, pero también, o se cometan delitos, pero también seguro a nivel ambiental y seguro a nivel de que se solucionen los conflictos de manera pacífica, por ejemplo. Un enfoque integrado implica la gestión de compensaciones y la maximización de sinergias entre objetivos. Cuando decimos maximizar las sinergias es maximizar esa colaboración, es maximizar esa armonía entre los objetivos, lo que acabo de decir, ¿verdad? No se cumple un objetivo si no se tiene en cuenta el cumplimiento de los otros. Y la gestión de compensaciones es que si yo genero un daño, yo debo compensarlo. Si yo corto un árbol, debo compensarlo con 2 o 3, ¿verdad? O más, de acuerdo con lo que esté establecido en los contratos, en las leyes. En los contratos básicamente de las empresas que están muchas veces cortando árboles, para el caso específico que estoy contando, ¿verdad? Pero también las compensaciones se refieren a compensaciones sociales. Si yo estoy en una economía como la colombiana que genera alta desigualdad porque los empresarios ganan muchísimo dinero, pagan pocos impuestos y le pagan poco a sus empleados, debería haber una especie de compensación económica, ya que no se quieren gravar con más impuestos o aumentar los impuestos a las grandes empresas o al patrimonio. Por lo menos entonces hay una compensación social, que los programas se haga un énfasis en los programas sociales del gobierno para mejorar la calidad de la educación, la cobertura de la educación, la calidad de la vivienda, la cobertura de la vivienda en personas que no tienen acceso a educación o a vivienda, por ejemplo. En otros países, como Alemania, por ejemplo, se hace a través de los impuestos. Se graban los salarios de las personas particulares hasta con un 90% de impuestos, la totalidad de los impuestos, y ese dinero se pone a circular a través de programas sociales. Entonces tienen muy buen sistema educativo, muy buen sistema de seguridad social, muy buen sistema cultural y tienen un estado de bienestar. Digamos que se les quita mucho de sus salarios, pero viven mejor ellos y vive mejor toda la sociedad, con excelentes oportunidades, vacaciones de calidad, etc. Protección del adulto mayor, de la infancia, cero delincuencia. Bueno, eso se ve traducido en una serie de beneficios. Paso a la diapositiva número 8. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Voy a mencionarlos porque se acuerdan que nosotros habíamos programado unas exposiciones sobre la mayoría de estos objetivos de desarrollo sostenible. Pues bien, la suspendimos como por ese primer choque que tuvimos, ¿verdad? De pasar de la modalidad presencial a la virtualidad. Entonces lo suspendimos, pero lo vamos a retomar para el examen final. Aquí aprovecho para decirles que vayan retomando, y yo me encargaré de recordárselos nuevamente, vayan retomando esos temas y esos grupos de exposición, porque en eso va a consistir el examen final, en que ustedes expongan los temas que tenían de exposición, en los temas que tenían para exponer. Yo les voy a pasar después, la semana entrante, les voy a recordar las instrucciones de la exposición, los grupos que estaban conformados, los temas que ustedes habían escogido, si hay algún cambio de grupo, no de tema, sino de grupo, pues ahí ya lo estaremos hablando particularmente y los temas sí van a ser los mismos, ¿no? Y las fechas pues van a cambiar, obviamente, y ya yo les indicaré en qué momento pues se van a hacer las exposiciones. Entonces simplemente los nombro, miren que pasamos de 8 objetivos de desarrollo del milenio a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos fin de la pobreza, es uno de los mismos del objetivo de desarrollo del milenio. Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, miren qué bacano, ¿no? O sea, aparece el crecimiento económico, pero de la mano de un factor como el trabajo decente, que es el enfoque de sostenibilidad que se le da a esta meta, a este objetivo, disculpen. Industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.
Entonces vemos un panorama mucho más completo que con respecto de los objetivos de desarrollo del milenio. Y esto, como les dije al principio, pues es fruto de un proceso de reflexión o de lecciones aprendidas con respecto de los objetivos de desarrollo del milenio. Paso a la diapositiva número 9. ¿Cuáles son los países con más posibilidades de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible? Aquellos países que son fuertes en energías renovables y en justicia social. Esto lo dice un sociólogo económico alemán, ¿verdad? Fuertes energías renovables, o sea, países que han hecho la transición de la dependencia de su economía de residuos fósiles, de combustibles fósiles, a energías renovables, como la energía o verde, se le llama ahora, ¿no? Energías verdes, o sostenibles, como la energía eólica, la que nos produce el viento, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son esos países? Los países de la península escandinava o básicamente los países nórdicos. Tenemos a Noruega, a Suecia, a Finlandia y a Dinamarca en primer lugar. Son países con altas posibilidades de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de justicia social, disculpen, aquí se me olvidó, estamos hablando de todos esos programas de igualdad de oportunidades, reducción de la pobreza, bienestar social o seguridad social. O sea, países que están invirtiendo en la gente, en las personas, no solamente en las industrias o en las empresas, ¿verdad? Sino que están pensando en que todos tengan salud, tengan pensión, aseguramiento contra riesgos profesionales, vacaciones, buenas condiciones laborales, igualdad de oportunidades, pocas brechas entre hombres y mujeres, cohesión social, resolución pacífica de conflictos, sana convivencia. O sea, estos son los factores, los dos factores identificados por este sociólogo económico alemán que le llevan a él y a su estudio o al grupo de investigadores a decir que los países con más posibilidades de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible son estos, que cumplen precisamente con estas dos características. Y coinciden con Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. En un cuarto lugar estaría Suiza y en un quinto lugar estaría Alemania. Entonces vemos, por ejemplo, Alemania es el país más, digamos, con mayor crecimiento económico, se le llama el motor de Europa. Es el país con mayor crecimiento económico, pero no necesariamente es el que encabeza o va a encabezar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en este momento. O sea, no significa que el crecimiento económico sea el único motor de desarrollo social o de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y eso que es una potencia. No está mal, pero hay países que tienen mayores posibilidades de alcanzar esos objetivos. Ahora, ninguno de estos que nombré son países pobres, son países que tienen un crecimiento económico alto. No tanto como el de Alemania, pero son países con crecimiento económico alto y son países con índices de desarrollo humano bastante elevados. Ya hemos visto en las primeras clases en qué consiste ese índice de desarrollo humano. Y a esto me refiero cuando digo que a pesar que el crecimiento económico es fundamental para la reducción de la pobreza, en muchos casos no es posible definir a quién beneficia este crecimiento económico o si se está logrando a costa de las generaciones futuras, lo que decía hace poco, ¿no? Hay un crecimiento económico en Colombia, pero no sabemos a manos de quién va a parar toda esa plata, ¿verdad? Si está beneficiando solamente a 3 grandes magnates o a 3 magnates, o ese dinero pues está llegando a toda la población. Y cuando me refiero a está llegando a toda la población, no es en forma de subsidios o de transferencias económicas, transferencias condicionadas en efectivo. No es la devolución del IVA, no es familias en acción, no es el ingreso solidario. Me refiero a inversión en aquellos aspectos fundamentales para el desarrollo. Y como vimos en la clase pasada, todavía se sigue gastando mucha plata en defensa y se sigue gastando mucha plata en la deuda, pero algunos sectores sensibles como la educación y la salud no reciben todo el dinero que deberían. Bueno, eh, paso a la diapositiva número 10. Entonces aquí ya es una crítica que hago yo sobre esta visión demasiado occidental de los objetivos de desarrollo sostenible. Hago unas preguntas. Bueno, pero comienzo con esta frase de la televisión alemana, de la Deutsche Welle. Con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, todos los países están en vías de desarrollo. O sea, Estados Unidos, Alemania, Japón, son potencias económicas.
pero como ya se subió el rasero para medir qué tan desarrollado está un país, ya no solamente desde el aspecto económico, y se dieron cuenta que tienen que trabajarle a muchas otras áreas del desarrollo a nivel integral, se dan cuenta que todos están en esa transición. No hay un país completamente desarrollado desde el punto de vista de desarrollo sostenible. Si tienen un crecimiento económico elevado, tienen altas tasas de desigualdad, como en el caso de Estados Unidos. Si tienen un crecimiento económico elevadísimo y una industria bastante próspera o pujante, están contaminando al mundo, caso de China, ¿verdad? Entonces, ahí comenzamos a mirar que realmente incluso los que tienen mayor crecimiento económico, están todavía en pañales con respecto al desarrollo sostenible. Entonces las preguntas que yo me planteo son las siguientes. ¿Dónde quedan las visiones distintas al progreso material u occidental? Es decir, si hay naciones, cuando me refiero a naciones, no necesariamente países, me refiero a comunidades étnicas, por ejemplo, a las cuales no les interesa, por ejemplo, el crecimiento económico. Una comunidad indígena del Amazonas no le interesa el progreso económico, material, y menos de Occidente, pero son completamente sostenibles. Tienen una medicina ancestral, tienen unos saberes ancestrales, tienen una buena convivencia, tienen un ambiente sano, se supone, ¿no? En una selva, por ejemplo. ¿Dónde quedan esas distintas visiones? Se consultaron a una cantidad de pueblos que también habitan en este planeta y que no son occidentales para poder entender cómo ven ellos el mundo. Yo creo que no, porque los objetivos son muy buenos, pero están centrados todavía en un modelo de desarrollo demasiado occidental. ¿Dónde queda el respeto por lo ancestral y la inclusión de actores no políticos? Es decir, estas son unas decisiones políticas que toman las Naciones Unidas, que toman las naciones, o los estados más bien, en particular, pero quizás no se incluyeron esas visiones ancestrales, digamos, visiones negras, visiones indígenas, visiones campesinas, visiones raizales, dentro del modelo de desarrollo sostenible. Todavía está centrado en la siguiente premisa. Tengo que tener crecimiento económico sin afectar a los demás. O sea, todavía se sigue privilegiando el crecimiento económico. Aunque se diga lo contrario, dentro del discurso está no el respeto por la naturaleza, como mi madre, como un ser vivo, como mi hermana, sino que es el desarrollo económico, amigable con el ambiente, sí, 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 sí. El desarrollo económico, generando ayudas a la gente o beneficio social, sí, 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 sí. Pero todavía en el centro de ese discurso está el desarrollo económico. No estoy diciendo que sea malo, pero en, es evidente que el capitalismo, que es el que habla de desarrollo económico con mayor medida, con mayor ahínco, con mayor énfasis, pues está generando desigualdad y pobreza. Yo se los he comentado basados en un estudio de Thomas Piketty, que es un economista bastante reconocido en estos momentos y uno de los mayores investigadores en temas de capital. ¿Dónde quedaron los compromisos reales por el desarme y la contaminación? Entonces, en las Naciones Unidas podemos hablar maravillas. Hemos logrado reducir la desigualdad en los países del tercer mundo. Nos hemos comprometido con la reducción de gases de efecto invernadero, suponiendo que así fuera. Pero ¿dónde está ese país que está diciendo que han reducido la desigualdad, que han reducido la pobreza? Son los mismos países que están invirtiendo en armas. Entonces, Colombia, en vez de invertir en educación, en mejoras del sistema sanitario de salud pública, está pensando en irse a una guerra con Venezuela apoyando a Estados Unidos, por ejemplo. Es irrisorio. Ya un senador propuso que le quitaran $1 billón a la defensa y se lo dieran al sector salud, por ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Esos son los compromisos reales. Yo puedo hablar muy bonito, pero si no tengo un compromiso real de desinvertir en un sector que no genera bienestar social e invertirlo en el que sí, pues si no hago eso, puedo hablar muy bonito, pero ¿cierto? Estados Unidos, entonces, habla de reducción, no ellos no hablan de reducción de gases de efecto invernadero, pero suponiendo que estén hablando de ayuda humanitaria o de cooperación internacional, pero están sembrando minas, están bombardeando otros países. Eso es incoherente. ¿Dónde quedan las variables no medibles como el bienestar y la espiritualidad? ¿Es romántico? No. O sea, hay países a los cuales no les interesa el progreso material, como yo les decía. Les interesa el bienestar. Y el bienestar no solamente se logra teniendo plata. Es que nosotros, como vivimos en una sociedad occidental donde todo es dinero, sopesamos eso, pero el dinero es simplemente un medio para lograr un bienestar, ¿verdad? Entonces a nosotros lo que realmente nos debe interesar es la sostenibilidad y, en el caso humano, el bienestar, ¿no? Que nosotros estemos bien. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero estamos contaminados
coronavirus, por ejemplo. Eso no es bienestar. La paranoia que hay ahora, la afectación a la salud mental. Entonces, un sistema sanitario debe ser tan fuerte que permee a los ciudadanos frente a la posibilidad de contagiarse, o sea, conciencia ciudadana frente al tema. Y si se llegasen a presentar casos, pues excelente atención. Y hemos visto que ni los mejores sistemas sanitarios del mundo, como en el caso de Lombardía en Italia, que es el mejor de Europa, pues han sido capaces de atender a toda su población. Entonces, yo creo que todo esto nos ayuda a repensar hacia dónde vamos encaminados con respecto al desarrollo sostenible. Hay que pensar en el bienestar, invertir en el bienestar. Y cuando hablo de espiritualidad me refiero al respeto por las creencias, pero también por el respeto a esa dimensión espiritual del ser humano. No solamente somos seres que producimos y consumimos y nos divertimos, somos también seres que meditamos, seres que nos relacionamos, seres que tenemos unas concepciones, bueno, en fin, y todo eso, no me refiero al rito, no me refiero a la religión, me refiero a una nueva manera de relacionarnos entre seres humanos que no solamente esté mediada por el ingreso o por unos índices, unos indicadores económicos. Y por última, o la última pregunta que me hago es, ¿la cultura y las culturas con sus propios principios basados en la solidaridad? Es decir, ¿podemos ser solidarios? ¿Podemos aprender de culturas o de sociedades altamente solidarias? Es decir, podemos reducir la pobreza, aunque podría contradecirme en el discurso porque la pobreza es un asunto del Estado, ¿verdad? El Estado tiene que garantizar condiciones para que no exista la pobreza, para reducirla. Pero es posible aprender de la solidaridad. Miren lo que está pasando con la pandemia. Hay gente que está siendo solidaria con otra. Hay familias que no tienen nada que comer, el Estado no les lleva la comida. Ellos no pueden proveerse los alimentos. Y hay personas que están siendo solidarias incluso con desconocidos. Eso no es una variable que se mida, pero podemos decir que hemos llegado a un punto de desarrollo humano tan alto que nosotros somos capaces, sin tener la obligación, de sentir la necesidad de la otra persona. Es que eso a mí me llena como de tanta esperanza. No sé si ustedes, saber que en medio de esta sociedad tan egoísta, tan fijada en metas económicas, y ustedes también reflejan eso a veces en clase, tengo que terminar la universidad, tengo que ser un buen profesional, tengo que tener finca, tengo que tener carro, tengo que tener a la hembrita, la más buenota, tengo que tener cosas, y nos damos cuenta en medio de esta pandemia que, por ejemplo, hay cosas importantes que no necesitan grandes cantidades de dinero. ¿Cómo puedo yo medir el valor económico de una ayuda que le doy a una familia? No, el mercado me costó 50.000 pesos, me costó 100.000 pesos, ese es el valor económico. Pero el valor emocional, espiritual o de bienestar no se puede medir, porque usted le da una satisfacción poder ser solidario con la otra persona y la otra persona no solamente está recibiendo o se está beneficiando de algo tangible como un mercado de 50.000 pesos, sino que se está beneficiando de su solidaridad, de su generosidad, ¿cierto? Entonces, todos estos valores, la espiritualidad, deberían tenerse en cuenta dentro de las concepciones de desarrollo sostenible. Obviamente, pues yo les he planteado aquí lo que dice la ONU. Ellos no tienen por qué apropiar este tipo de discursos porque su discurso es político, es estratégico, es técnico. Yo lo entiendo bien, pero en estas clases lo que queremos es también plantear unas críticas frente a estas posiciones, sobre todo en estos tiempos que a todos nos remueven, ¿verdad? Creo entonces que es importante tener en cuenta los conceptos técnicos, pero también recordar que nosotros más que técnicos, que académicos, que científicos, somos seres humanos. Y un principio para poder vivir sanamente o una sana convivencia es la solidaridad, la empatía, la generosidad. Paso a la diapositiva número 11. Básicamente para indicarles que hay un video en YouTube que habla sobre desarrollo sostenible, dura 7 minutos y que aquí les dejo el link para que ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces nos habla un poco sobre qué es desarrollo sostenible. Como complemento de esta videoclase, ustedes van a ver ese video sobre desarrollo sostenible. Y en la diapositiva número 2, en la que estoy ahora, voy a explicar en qué consiste la actividad de esta semana. Actividad número 3. Después de ver o escuchar esta clase, la clase 3, y ver el video complementario, cuyo link les acabo de mencionar, que dura 7 minutos ese videito, en grupos de 3 debes encuestar a 15 personas. Puede ser que cada uno, o se repartan eso, son 3, cada uno toma 5 personas y completan 15. Las preguntas que les vas a formular a estas 15 personas son las siguientes. Pueden hacer formularios de Google si quieren, o pueden hacerlo por WhatsApp, o pueden hacerlo en su propia casa, ¿cierto? No tienen que salir necesariamente a hacer esas encuestas. Ni permita Dios que salgan, ¿no? Estarían violando el aislamiento.
¿Qué entiende por desarrollo sostenible? Lo que se le venga a la cabeza a esa persona. Ahora, no van a buscar a una persona que no hable mucho, porque entonces no les va a servir. Cuando digo no hable mucho, es que diga, no entiendo nada. No, esa no es una respuesta válida. ¿Qué entiende por desarrollo sostenible? Que tenga algo que decir. No se trata de inventar, sino que la persona, esa persona encuestada, pues les diga algo. No tiene que ser un concepto técnico, no tienen que encuestar a un magíster en desarrollo humano, ¿no? O a un ingeniero sanitario y ambiental, a una persona que ustedes crean que les puede dar una respuesta. Bueno, una respuesta que valga la pena, ¿no? Válida. Incluso a un niño, una niña de 7, 8 años, ya de pronto en el colegio les han enseñado, saben que es desarrollo sostenible. Dos, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en cuanto a desarrollo sostenible? Por ejemplo, el problema de Colombia es la pobreza, ese es el principal porque hay muchos pobres, ta, ta, ta. Otros pensarán que es la desigualdad, otros pensarán que es la falta de oportunidades, otros dirán que es los problemas ambientales, otros podrán hablar de la contaminación de las fábricas, otros podrán hablar de la deforestación, en fin, cualquiera de ellos, pero que esté relacionado con desarrollo sostenible. Y la tercera pregunta que le van a hacer a esa misma persona es, ¿qué aporte concreto puede realizar usted para contribuir al desarrollo sostenible en Colombia? Obviamente, tiene que ser concreto. O sea, es que debemos reducir el hambre de todos los niños y niñas. Eso no es un aporte concreto que usted pueda hacer. Un aporte concreto que yo puedo hacer en estos momentos es reducir mi consumo, apagar los focos que no se estén utilizando, reciclar la comida, sembrar plantas en mi patio, por ejemplo, soltar los pájaros que tengo enjaulados. Son aportes concretos. Bueno, ahora estoy hablando de cosas cotidianas, pero yo también puedo hacer como empresario, por ejemplo, otro tipo de acciones. Bueno, vincular más mujeres, por ejemplo. Educar a nivel político a la Junta de Acción Comunal de mi barrio, lo que sea. Hay una cantidad de aportes concretos. Una vez ya tengan todas estas 15 encuestas, las van a organizar, ¿verdad? Ya ustedes sabrán cómo. Si la van a organizar por categorías, son grupos de 3, entonces esta respuesta se parece a la de no sé quién, las agrupan, entonces hay un grupo que habló sobre temas ambientales, otros temas políticos, otros temas económicos, entonces ustedes sabrán cómo organizan la información. Cuando tengan todas esas 15 encuestas, las leen entre los 3, las analizan y van a redactar un informe corto, en este caso de máximo una página, no te vas a exceder o no se van a exceder, un informe de una página máximo en el que van a resumir las respuestas de los encuestados y hagan su propio análisis. Entonces, un resumen o un informe, digamos, un análisis de las respuestas podría ser, un resumen de las respuestas puede ser, de las 15 personas encuestadas, 5 pueden hacer aportes concretos a nivel ambiental como reducir la cantidad o reducir su consumo. Otras 5 personas se enfocaron hacia la parte económica y estarían dispuestas a contratar a personal o a mejorar las condiciones laborales de sus empleados. O otra persona estaría encaminada al tema del reciclaje, por ejemplo. Vemos que el desarrollo sostenible para algunos es asociado con crecimiento económico, otros lo asocian con la posibilidad de ser educados, de estar educados, otros lo asocian con la posibilidad de no contaminar y de prever recursos para las generaciones futuras, por ejemplo. Eso lo van escribiendo ustedes de manera muy concreta. Y la mayoría de las personas encuestadas, 10 entre paréntesis, o 10 personas, coinciden en que el principal problema que tiene Colombia en cuanto a desarrollo sostenible es la pobreza, porque si no si existen pobres no va a haber fuerza de trabajo, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo de cómo podría ser un resumen de eso. ¿Cuánto se gasta en ese resumen? Póngale usted que media página, un decir. Y el resto del espacio, es decir, el resto de la hoja o de la cuartilla de la página, van a utilizarlo para dar su opinión o su propio análisis con respecto de las respuestas dadas. Entonces, después de realizar esta encuesta o de mirar los datos anteriormente mencionados o las respuestas anteriormente mencionadas, consideramos que estas personas tienen un concepto de desarrollo sostenible adecuado con lo visto en la clase o apenas están privilegiando la variable económica y es necesario que tengamos otro tipo de variables como la educación, la salud, la recreación, la vivienda. Eh, mm, Después de analizar la información, encontramos que
Los problemas identificados tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible porque se refieren a esto, o definitivamente ninguno piensa que, o definitivamente los problemas que fueron identificados por los encuestados no tienen que ver con el desarrollo sostenible porque se están enfocando sobre tal cosa. O sea, ustedes van a hacer una interpretación de esas respuestas que están haciendo. ¿Cómo van a hacer la interpretación? Ya tienen elementos, porque aquí hemos visto en qué consisten los objetivos de desarrollo sostenible y el video complementario les va a dar un concepto de lo que es desarrollo sostenible, ¿cierto? Bueno, a eso se refiere. Entonces, en una página pueden dividirla a la mitad para hacer un resumen de las respuestas y la otra mitad con su propio análisis. Lo que pasa es que uno comienza, cuando habla de artículos o de ensayos, la gente comienza a explayarse, a escribir 2, 3 páginas, a copiar y pegar. No, aquí se trata de que lo escriban ustedes. Y les quiero decir que no necesariamente tienen que citar a un autor, ¿verdad? Se pueden basar en lo que hemos visto hasta el momento y no me tienen que adjuntar las encuestas. Yo confío en que ustedes van a hacer cada uno sus 5 encuestas, que no se las van a inventar. Entonces no me tienen que anexar las encuestas, no me tienen, sino que una solita página. Entonces les recuerdo, trabajo en grupos de 3, deben enviar su informe grupal, un solo informe por los 3, máximo de una página, no se excedan, por favor, 1 o 2 líneas máximo, pero ojalá no se excedan. Puede ser menos de la página también, pero es como lo lógico, una página. Me lo van a enviar al correo, aquí les digo cuál es mi correo. Si no tienen acceso a internet, entonces podrán enviarla a mi WhatsApp directamente como han hecho algunos, pero preferiblemente al correo, solo si no tienen acceso a internet al del docente, no al grupo de WhatsApp. Profe, ¿se puede en grupos de 4? No. Profe, ¿se puede hacer en grupos de 2? Sí. Profesor, yo estoy solo, sola en Perra Perdida. Hágalo solo, sola en Perra Perdida, ¿verdad? Y me lo envía, pero no se puede en grupos de 4. Bueno, ¿cuándo me van a entregar esto? El próximo lunes a las 11 de la mañana. O sea, le quedan varios días para realizar esa actividad. Es sencilla. ¿Cómo van a nombrar el archivo? El archivo. Actividad número 3, DH&G, que es Desarrollo Humano y Globalización, y el nombre de los estudiantes. Listo. Cualquier inquietud, pues me la van reportando y ahí vamos viendo cómo es la cosa. Cualquier inquietud a nivel de acceso a internet, cualquier inquietud que tengan para realizar la actividad. Bueno, espero que esta videoclase haya sido de su interés, sea útil. Deseo que estén pasando bien con sus familiares. Les recuerdo que la universidad todos los días tiene un espacio de atención psicosocial para aquellas personas, independientemente de que estudien o no en la Universidad Pontificia Bolivariana, para todas aquellas personas que deseen conversar acerca de cómo los está afectando este aislamiento preventivo, ¿verdad? Sabemos que a veces nos da ansiedad, nos sentimos mal, no lo soportamos. En otros casos, pues hay buenas prácticas, han descubierto talentos, cosas por el estilo. Entonces, ese grupo de Zoom está habilitado, o de Teams, está habilitado todos los días a las 7 de la noche. Si alguno o alguna quiere participar, me lo recuerda en mi WhatsApp personal y yo les envío el link. Listo. Cualquier cosa que también quieran hablar conmigo a nivel académico, que si quieran hacer un poquito de catarsis o desahogarse sobre esta situación, en la medida de lo posible, pues yo también los estaré acompañando. Que pasen muy bien. Un abrazo a cada uno y a cada una.